El regreso del leñador 21:30. Zorro Novelas Ligeras 21. Unos días más tarde, Aito se paró frente a su entrada ahora reparada, esperando pacientemente el primer ataque del día para finalmente probar su nuevo obstáculo. Esos últimos días habían sido bastante interesantes. Había aprendido mucho sobre los pies grandes. Según las huellas y el número de cadáveres, alrededor de una docena de monos Ebol deambulaban por la isla cada día. Es más, parecían deambular en grupos de 2 o 3, uno de ellos era el líder, o solos. Lidiar con un grupo ya era bastante difícil, pero si todos atacaban al mismo tiempo, Aito no estaba seguro de tener la fuerza necesaria para manejarlo, incluso con Jack. En el mejor de los casos, 7 pies grandes serían manejables, o eso pensaba, pero Aito no fue tan tonto como para probarlo de verdad. Afortunadamente, parecía haber discordia entre cada grupo de monos Ebol. A veces, un grupo peleaba con otro por comida o liderazgo, impidiendo que se formara un grupo más grande en torno a un líder. Al menos hasta que aparezca un pie grande lo suficientemente fuerte como para unirlos a todos. Esperando que sucediera tal situación, porque ahora entendía que era inevitable, quería probar adecuadamente el veneno de Jack, pero para hacerlo necesitaba sujetos de prueba. Los sanos. No es que nunca haya probado el veneno. De hecho, lo utilizó con bastante frecuencia y resultó muy eficaz. Sin embargo, todavía nunca ha visto sus límites. ¿Podría matar a un mono por sí solo? En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Qué dosis debe utilizar? Siguiendo esta línea de pensamiento, había intentado capturar sujetos de prueba atrapándolos, pero esos monos ahora eran lo suficientemente inteligentes como para evitar sus evidentes trampas. Como era un completo aficionado a construirlas, Aito dejó muchas huellas a su alrededor, como huellas, hojas dispuestas de forma extraña y palos frágiles para cerrar la trampa. Ahora, sus viejas trampas solo podían desviar la atención de sus enemigos en una pelea, pero nunca caían en ellas si no los empujaban hacia adentro. Pero ese nuevo escollo debería funcionar, ya que tenía el mejor cebo que uno podría esperar para atraer a los monos Ebol. Un cebo llamado Aito Walker, que se encontraba justo sobre la plataforma de madera que estaba cubierta por tierra y pasto. Un poste de madera horizontal, asistido por uno vertical, formaba una base en forma de T para sostener la cubierta de la trampa lo suficiente para que algunas personas caminaran sobre ella con seguridad. Finalmente, poco después del amanecer, 2 Bigfoots armados con hachas de 2 manos aparecieron cerca de su puerta. Aito rápidamente miró hacia un arbusto cercano donde estaba escondido Jack. Tenía una cuerda que salía de la tierra en ambas manos, esperando la señal de Aito. Los pasos de Bigfoot que se acercaban se hicieron más fuertes mientras se acercaban cautelosamente a Aito. Mirando al humano con sospecha, detuvieron sus pasos para echar un rápido vistazo a su alrededor. Los signos de trampas se extienden a intervalos aleatorios. Algunos troncos de árboles entre la vegetación de bosques recientemente talados. El olor a sudor proveniente del insignificante humano frente a ellos. No había nada realmente sospechoso de qué preocuparse, pero parecían incómodos por alguna razón. Al ver que dudaban, Aito sacó una lanza de madera de su inventario, apuntó y la arrojó con cada ápice de fuerza que tenía al mono más cercano. Apartó la lanza con su arma y, provocado, corrió hacia su enemigo que se atrevió a enfurecerlo, seguido de cerca por su compañero. Demasiado fácil, pensó Aito, contento de que esos monos todavía tuvieran un lado salvaje. Justo antes de que entraran en su alcance, levantó el pulgar. Habiendo visto la señal desde el interior del arbusto, Jack tiró de la cuerda con toda la fuerza que pudo reunir. Las cortezas de árbol tejidas que formaban la cuerda se estiraron bajo el tirón, amenazando con romperse. En el otro extremo de la cuerda, el poste vertical que sostenía el horizontal se movió levemente, desestabilizando toda la base de la estructura que comenzó a mostrar signos de desmoronarse. Aito rápidamente dio un paso atrás, justo a tiempo para ver la plataforma en la que había estado cayendo, enviando 2 pies grandes al laboratorio. Jack salió de los arbustos, corrió al lado de su compañero y se paró sobre sus 2 patas para echar un vistazo a lo que estaba atrapado dentro del profundo agujero que Aito había pasado horas cavando entre peleas y otros trabajos manuales. Aito miró a Jack, quien tenía una especie de sonrisa en su rostro cuando miraba a 2 de su especie. Con el paso de los días, Jack adoptó expresiones físicas cada vez más humanas que aprendió de Aito. Entonces, cuando Aito agregó su propia sonrisa a la de Jack, los 2 pies grandes de abajo solo podían temer lo que vendría después al ver sonrisas malvadas tan similares. Parece que tenemos 2 sujetos de prueba.
Comencemos el experimento N1 inmediatamente, ¿de acuerdo? Kiak. Preocupados pero también enojados, los dos pies grandes querían martillar la tierra circundante para buscar una ruta de escape, pero las múltiples púas de bambú incrustadas en las paredes los desanimaron. Oh, mírelos, Dr. Jack. Parece que nuestros pacientes allá abajo sufren de síntomas severos de abstinencia de alcohol. ¿Podría por favor preparar el tratamiento adecuado? Comencemos con una dosis bastante fuerte ya que parece que han estado bebiendo durante bastante tiempo. Un rato. Dijo Aito, con una sonrisa diabólica apareciendo en su rostro al pensar en su pequeña venganza. Esos pies grandes eran un verdadero dolor de cabeza. Tuvo que dejar a Jack vigilando el campamento mientras él exploraba y buscaba recursos si no quería encontrarlo saqueado a su regreso. De ahí el placer que sintió por el experimento. Jack asintió de forma extraña y su expresión facial se contrajo. Su cola se metió entre sus piernas para sacar una sustancia blanca medio sólida que arrojó a un pie grande, pero sin el elemento sorpresa que Jack usualmente hacía, la criatura esquivó el proyectil pútrido. Oh. Parece que tenemos un paciente bastante rebelde, Dr. Jack. No importa, prepare una segunda dosis mientras los mantengo ocupados. Dijo Aito, agarrando algunos guijarros. Luego arrojó tantos como pudo a los pies grandes y logró atraer su atención. Mientras tanto, Jack preparó otra dosis de su innovador medicamento y se posicionó en el punto ciego de un pie grande para esperar una oportunidad, que llegó rápidamente gracias a Aito. ¡Bam! Las heces salpicaron la cara de un pie grande, el hedor invadió sus fosas nasales y una parte le entró en los ojos. Dolorido, se agarró la cara y trató de quitarle el veneno. Sintiendo que su estado actual empeoraba, el mono Ebol se golpeó la cabeza contra el suelo para mayor placer de sus torturadores. Nada nuevo por ahora. Pensó Aito, observando al pie grande. La misma reacción. Ardor en la cara y los ojos. Las fosas nasales zumban, es difícil juzgar desde aquí arriba. También parece que el veneno entró en su cuerpo a través de los ojos. No estoy seguro, regalo. Intuición. Sintió una sensación de frío subiendo por su columna y se volvió hacia el bosque. Un grupo de 3 monos Ebol se había dirigido a los alrededores de su campamento, lo que lo sorprendió ya que normalmente había descansos entre ataques. Luego recordó que hoy marcaba el inicio de una nueva semana. Mierda, dijo, sacando 2 lanzas de su inventario. Jack, ¿podrías mantener ocupados a esos 3 mientras los mato? Jack le levantó el pulgar y rápidamente desapareció entre la vegetación circundante. La trampa podría frenar a los 2 pies grandes por un tiempo, pero Aito sabía que estaban lejos de ser tan estúpidos como para no intentar aprovechar la situación. Por lo tanto, aunque fuera lamentable, prefería matarlos ahora en lugar de ser sorprendido durante una pelea. Experimento N-1, aplazado. ¡Bam! El primer día de la segunda semana, unas horas un poco antes del amanecer. ¡Bam! Aito derribó su hacha de batalla de 2 manos sobre el último pie grande que quedaba, rociando su materia cerebral en el suelo antes de desalojar su ar. Joder, dijo, sin aliento. ¿Cómo podría haber tantos de ellos? Agotado, se sentó entre decenas de cadáveres para tomar un merecido descanso. Múltiples heridas cubrieron su cuerpo donde la armadura no podía defenderlo. Las heridas podrían sanar por la noche. Pero su armadura, sin embargo, no pudo. Y eso le preocupaba ya que su equipo recién adquirido ya había comenzado a convertirse en trozos inútiles de metal y cuero debido a las numerosas peleas de hoy. Grupos de 2 o 3 monos Ebol habían atacado a intervalos breves y regulares, dejándole apenas espacio para respirar. Algunos pies grandes ahora estaban equipados con escudos y, para su mayor disgusto, podían detener o desviar los ataques ordinarios de Aito. Pelear todo el día lo había obligado a cancelar su experimento. No fue una pérdida enorme ya que solo surgió de la curiosidad y el pasatiempo de Aito, un pasatiempo que adquirió en esta isla, de probar cosas nuevas. Ni siquiera estaba seguro de obtener conocimientos útiles de ello, así que decidió guardarlo en el fondo de su mente como el resto de los otros fracasos. Porque por ahora, tenía un problema mucho más problemático con el que lidiar. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Podía enfrentarse a enemigos fuertes, armas y tácticas grupales usando su cabeza. Sin embargo, los constantes ataques eran un desafío completamente diferente en sí mismo que involucraba resistencia. Aito probablemente podría sobrevivir como lo hizo hoy, pero tenía que pensar en la semana siguiente, que sin duda sería peor. ¿Trampas? Los normales ya no funcionan.
No tengo tiempo durante el día para construir uno eficiente y por la noche sería más inteligente descansar. No es nada económico. ¿Más estructura defensiva? No tiene sentido. Tal vez, pensó suspirando. Tal como lo veo, la única manera de salir de esto es hacerme más fuerte de alguna manera, o, ahora solo estoy pensando tonterías y solo necesito descansar. Jack yacía a su lado, aparentemente igual de cansado. Aito sonrió, pensando que al menos uno de sus experimentos había sido un éxito abrumador hasta el momento. El pequeño mono había aliviado su carga más veces de las que podía contar. Hoy, si no fuera porque Jack le dio algo de tiempo para descansar, ya habría sido víctima del incesante flujo de asalto del enemigo. Aunque realmente no podía llamar a Jack parte de su propia fuerza, era un hecho innegable que el mono no habría estado a su lado si no hubiera intentado coexistir con él en primer lugar. Por lo tanto, en cierto sentido, Jack fue parte de su logro en esa isla. A la mierda. Dormiré sobre ese tema. La noche es la mejor consejera después de todo, si no fuera por ese sueño, el segundo día. Aito tuvo menos problemas para dormir. El sueño no fue tan terrible como solía ser. De hecho, empezó a ver las partes más agradables de sus recuerdos en lugar de las dolorosas que parecían más borrosas que antes. ¿Una buena señal? Tal vez sí, tal vez no. Por ahora, tenía asuntos más urgentes que atender y no quería reflexionar sobre cosas aparentemente innecesarias. Comenzó el día con un abundante desayuno compuesto esencialmente de carne asada y algunos brotes de bambú, por miedo a no poder comer antes del anochecer. Luego se paró frente a su puerta, esperando pacientemente su fatídico reencuentro con los monos Ebol, sintiéndose un poco hinchado y tonto por comer demasiado, ya que podría afectar sus capacidades de lucha. Pasaron las horas, la sangre de Pie Grande cubrió la tierra y las reservas de resistencia de Aito se agotaron. Tomando algunos descansos entre peleas y turnándose con Jack, logró salir adelante. Pero hoy, se agregó otra variable a la lista cada vez mayor. Algunos simios arrojaron lanzas. No era algo particularmente nuevo ya que lo había visto antes, pero aún así era molesto. Aito apenas había escapado de la muerte usando su escudo vikingo para protegerse, pero después de unas pocas cuadras, mostraba signos de desgaste. El quinto día. Los monos Ebol ahora intentaron utilizar ataques aéreos furtivos, como lo hizo Jack. No eran competentes debido a su tamaño, pero aún así era un dolor de cabeza para Aito tener que tener cuidado con ellos. El tema de esta semana parecía ser un imitador total. Primero los escudos, luego las lanzas arrojadizas y ahora los ataques furtivos. Preocupado porque el veneno fuera la próxima incorporación al arsenal de los pies grandes, Aito dejó de usarlo en la batalla, con la esperanza de que eso afectara su evolución. Sin embargo, ¿cómo podía saber que no desarrollarían algo por sí solos? Después de todo, el hacha de batalla de 2 manos no vino de él. Con la creciente frecuencia de los ataques, Aito no sabía si podría mantener su campamento hasta el final del tercer mes. Entonces, después de recordar todos esos caminos de escape de su corta pero intensa aventura en la prueba roja, decidió planificar con anticipación y construir uno de esos medios de escape de emergencia sacrificando un poco de sueño. Último día de la semana. Además de arrojar lanzas y tener escudos, algunos monos Ebol llevaban armaduras de cuero. A Aito le resultó más difícil atravesar sus defensas. Por la noche, exhausto y impulsado únicamente por pura voluntad, trabajaba 1 o 2 horas en la construcción de una balsa en la que pensaba embarcarse con Jack en caso de emergencia. De ninguna manera era un barco, pero debería ser suficiente para al menos escapar rápidamente. La natación también podría ser una opción, aunque más lenta. Y como los sueños se volvían más suaves y placenteros cada noche, dormía lo suficiente para curar completamente sus heridas. Sin embargo, Aito fue perdiendo progresivamente la memoria. Un tema al que por ahora permaneció ajeno debido a la constante amenaza externa. Y, sinceramente, no le molestaba perder algo que le dolía. Más aún con una amenaza mortal merodeando por la isla. Pero, sin que él lo supiera, otra poderosa amenaza que había despertado de su letargo hacía unas semanas, escondida en lo profundo de la cueva durante el día, rondaba las sombras de la isla por la noche en busca de presas de las que alimentarse. Presas que traería de regreso a su guarida para apreciar su sufrimiento antes de consumirlas. Con el paso de los días, se iba impacientando, preguntándose cuándo le llegaría el regalo más delicioso. La criatura podía matarlo cuando quisiera, pero ¿dónde estaba la diversión? Es más, la presa sabía mejor si voluntariamente le causaba su dolor. Ya se había dado un festín con algunos trozos, pero no fue suficiente. Necesitaba más.
Todo ello. Todo lo que el sufrimiento de Aito Walker tenía para ofrecer será suyo. La tercera semana. Cada pie grande ahora estaba equipado con armaduras de cuero. Grebas, botas, petos, guanteletes, cascos de cuero endurecido, etc. Su número dentro de un grupo aumentó a 7, y a cada uno de ellos se le asignó un rol. 2 lanzadores de lanzas llevaban a la espalda una gran bolsa de cuero llena de lanzas con punta de hierro. 2 portadores de escudos armados con hachas de una mano y escudos de madera similares a los de Aito, fueron encargados de mantener a los lanzadores de lanzas a salvo de los ataques de Aito. 2 Bigfoots armados con hachas de batalla de 2 manos. Y un atacante sigiloso intentó aprovechar la confusión durante las batallas para sorprender a Aito. Apenas escapó con vida al final de cada día, pero su armadura no. Como las armaduras de cuero de los enemigos caídos eran su única opción de reemplazo, no tuvo más remedio que usarlas. Sin embargo, no ofrecían la misma protección y, de hecho, eran muy deficientes en comparación con su andrajosa armadura vikinga que aún guardaba en su inventario. Al final de la semana, Aito finalmente completó su balsa e incluso tuvo tiempo para trabajar en un proyecto paralelo. También durmió mejor que nunca. A pesar del descenso de temperatura y las heridas cauterizadas a las que ahora estaba acostumbrado, habían sido noches de descanso. El primer día de la cuarta semana. Aito estaba afuera de la entrada de su campamento como de costumbre, listo para la primera pelea del día, pero los pies grandes llegaron inusualmente tarde. El sol casi había alcanzado su cenit y ni un solo mono ebol mostró su cola. No me gusta esto, pensó, antes de girarse hacia Jack, que estaba encaramado en la rama de un árbol. Jack, acercándose a pasos como arietes, interrumpió su frase. Su mirada viajó hacia el bosque para ver a los monos evolucionados marchando al unísono, saliendo del bosque. Eran alrededor de un centenar y parecían bien organizados, como si hubieran estado trabajando juntos durante años. Al frente de pequeño ejército estaba un gran pie grande de piel roja de 3 metros de altura que se distinguía por su tamaño pero también por la armadura totalmente plateada que lo cubría de pies a cabeza. Levantó su enorme hacha de doble filo y apuntó con la punta puntiaguda a su enemigo. Aito se quedó boquiabierto ante la absurda evolución por la que pasaron esos monos en una sola semana, preguntándose si él fue quien realmente desencadenó eso antes de sopesar sus opciones, que eran pocas en comparación con los monos frente a él. Entonces una sensación de temor recorrió todo su cuerpo, cada célula gritando una sola palabra de acuerdo. «¡Corre! Jack, corre!», dijo Aito, intentando matar a algunos enemigos con lanzas. «A la balsa. Ahora. Kiak. Kowa». El enorme líder rugió con tal fuerza que pareció abarcar toda la isla. Tras el potente sonido, las líneas previamente organizadas del ejército se rompieron, provocando una carga total. Aito hizo todo lo posible para frenarlos con sus lanzas, pero pronto tuvo que refugiarse detrás de las paredes de los proyectiles enemigos. Luego se arriesgó a mirar a los monos que se acercaban rápidamente, agarró una cuerda a su lado y esperó el momento oportuno. Aún no. Corriendo locamente hacia él, el mono parecía cegado por la rabia. Aún no. Los lanzadores seguían lanzando lanzas con punta de hierro contra las paredes, tratando de evitar que Aito contraatacara. Ahora. Aito tiró de la cuerda, quitando la tapa de su trampa en la entrada. Los monos ebol cayeron a su destino, empalándose con púas de madera dentro de una trampa de 5 metros de profundidad. Aquellos que no tuvieron la suerte de que sus armaduras los protegieran en los lugares correctos murieron inmediatamente. Queriendo escapar lo antes posible, Aito no esperó a ver los resultados de la trampa que había construido la semana pasada y huyó a la balsa que ahora flotaba en el río con Jack a bordo. Su preparación previa le dio tiempo suficiente a Aito para abordar la balsa donde usó una larga vara de bambú para alejarse rápidamente de la orilla del río mientras intentaba seguir la corriente, que fluía de forma antinatural y cuesta arriba, hacia la montaña. Solo, ¿qué carajo? Esquivando y bloqueando ocasionales lanzas mortales que le lanzaban, Aito empujó la balsa usando su caña de bambú hacia la montaña. Como la corriente estaba de su lado, aumentó progresivamente la distancia entre él y el ejército de pies grandes que perseguía a Aito por el bosque cerca de la orilla del río, con un gran mono ebol rojo de aspecto enojado liderando la caza. Muy pronto, salió del alcance de los lanzamientos de lanza. Sin embargo, Aito y Jack llegarían al pie de la montaña en poco tiempo, dejando solo la tierra como única ruta de escape. Aprovechando la corriente, llevó sus músculos al límite, aumentando la velocidad de la balsa.
Sabía que era inútil huir del ejército de monos en una isla tan pequeña. Probablemente podría aguantar hasta el anochecer, pero luego el cansancio lo obligaría a detenerse. Dado el hecho de que esos monos evolutivos no lo atraparían antes. Aún así, esperaba que una vez que llegara la noche, esos pies grandes se calmaran como lo habían estado haciendo en los últimos meses. Aunque sabía que no había nada seguro en esta isla, era su mejor apuesta. Eso y la cueva. Mierda, realmente no quiero entrar allí. La cosa que atormentaba sus sueños parecía haberse cansado de esperar. Aunque sus sueños ahora eran más placenteros, la criatura se había vuelto más insistente durante la última parte. A menos que se viera obligado a hacerlo, nunca jamás daría un solo paso dentro de esa cueva. Nunca digas nunca, pensó, riéndose de la ironía de la situación mientras recordaba cierta cita de una canción que no era de su gusto. Su vivienda anterior rápidamente apareció a la vista. Comprobando el bosque en busca de cualquier señal de monosebol, desembarcó en la orilla rocosa de un río, dejando su barca en la orilla por si la necesitaba más tarde, pero con la corriente ahora fluyendo cuesta arriba, bien podría jugar a la lotería. No dispuesto a quedarse aquí más tiempo del necesario, se apresuró hacia la vieja jaula rota de Jack, planeando quedarse en la ladera de la montaña para escabullirse hasta el lado opuesto de la isla. Un área que visitó poco porque era pobre en recursos y estaba demasiado lejos para ser rentable. Sin embargo, los monos Ebol aparecieron antes de lo esperado, rodeándolo por todos lados. Atascado y sin ningún otro lugar a donde ir, Aito, con Jack de puntillas, se retiró lentamente detrás de las frágiles paredes de bambú que había construido en el pasado. Sintiéndose familiarizado con esta situación, recordó, a pesar de su inminente perdición, la primera vez que los monos Ebol lo atacaron simultáneamente. Doble mierda, dijo Aito, sacando su escudo y un hacha de una mano. ¿Entonces esto es todo? ¿A solo unos días del final? Jack lo miró preocupado mientras empuñaba sus propias armas para prepararse para lo inevitable. Los monos Ebol que se acercaban rápidamente detuvieron sus pasos cuando un fuerte rugido resonó por todo el bosque. Casi al instante, reformaron sus filas, portadores de escudos al frente, portadores de hachas a dos manos cerca y lanzadores de lanzas detrás de las líneas defensivas. Entonces apareció un enorme mono rojo con un rostro impaciente, ansioso por ocuparse de sus asuntos pendientes. Aito no estaba dispuesto a morir aquí, pero las probabilidades estaban en su contra. Enfrentarse a este ejército en campo abierto sería un suicidio, al igual que quedarse aquí. Sin embargo, la única solución que le quedaba estaba lejos de ser agradable. Así que al final, podría resultar tal como ese dios desvergonzado predijo. Pensó, resolviendo entrar a la cueva. Sin más remedio que usar el estrecho pasaje de la cueva para limitar la ventaja numérica del ejército de monos evolutivos, lentamente retrocedió hacia la seguridad. Rugido. Una vez más, las filas del ejército se dividieron cuando la infantería con escudos corrió hacia la entrada de la cueva. De pie junto a su vieja cama, Aito levantó su escudo. No está dispuesto a dejar escapar su segunda oportunidad. No dispuesto a dejarse morir sin luchar. Y no dispuesto a aceptar el destino aparentemente inevitable, sacó su hacha. Regalo. Furia sin sentido. Ven a probar mi hierro. Obligados a hacer fila por el espacio reducido, la carga de los monos evolutivos disminuyó la velocidad antes de llegar a Aito. ¡Bam! Escudo contra escudo, Aito detuvo la carga del primer mono evolutivo y rápidamente fue a matar mientras ignoraba al pie grande que intentaba flanquearlo, contando instintivamente con su compañero para que se encargara de ello. Perfectamente mezclado en la oscuridad gracias a su pelaje negro, Jack rápidamente saltó hacia la garganta del pie grande. Tomado por sorpresa, su fluido vital llovió sobre la pared de la cueva, rociando las caras de algunos enemigos. Entre dos asesinatos y con su don oscureciendo su mente, Aito logró gritar una orden. Jack. El veneno. En este punto, era innecesario aferrarse a él. Poco después, una sustancia blanca apareció desde dentro de las sombras, alcanzando los rostros de los enemigos con su hedor pútrido. Se produjo el caos cuando los infectados por el veneno se agarraron la cara y embistieron todo a su alrededor debido al dolor, incluidos sus propios parientes. Aito sonrió ante la bienvenida ayuda y golpeó a otro mono a un lado. Un hombre causó estragos en las líneas de los pies grandes dentro de la cueva, matando sin piedad a sus atacantes en una ráfaga de feroces golpes de hacha y escudos. El pequeño mono a su lado aprovechó el caos y la relativa oscuridad para frenar a los pies grandes cortándoles los talones o directamente atacarles la garganta.
Afuera, el mono ebol rojo parecía furioso ante la humillante escena de su ejército siendo rechazado por solo dos cosas insignificantes. La exitosa defensa actual encendió una llama parpadeante de esperanza dentro de Aito. Lleno de voluntad de sobrevivir, redobló sus esfuerzos. Cortar, parar, bloquear. Su nueva determinación mostró resultados cuando los cadáveres comenzaron a acumularse en el suelo rocoso. En algún momento sus armas se rompieron, dejándolo indefenso por un momento, pero Jack lo cubrió el tiempo suficiente para que Aito sacara un nuevo escudo y un hacha. Incapaz de contenerse por más tiempo, el líder del ejército comenzó a abrirse camino entre sus propios soldados para abordar el problema por sí mismo. Aito miró al líder por el rabillo del campo de visión, decapitando a otro pie grande. El mono gigante pronto llegó frente a él, empujando a un lado los cadáveres de sus soldados caídos. Su mano se deslizó hacia la cabeza de su hacha de doble filo para cortar el alcance del arma. Aparentemente era consciente de que la estrechez del espacio no permitía grandes oscilaciones. Y con un rápido y poderoso golpe hacia abajo, derribó el hacha sobre su débil objetivo. ¡Bam! Aito bloqueó el golpe usando la parte metálica de su escudo y sintió las consecuencias vibrar por todo su cuerpo. Los huesos, músculos y órganos parecieron temblar visiblemente bajo el poder del golpe. Aito hizo una pausa momentánea, sorprendido de apenas poder igualar la fuerza de su oponente, incluso con el beneficio de su regalo. El pie grande rojo preparó su arma para otro ataque cuando la temperatura pareció bajar drásticamente. Al detener su movimiento, una sensación espantosa se apoderó de él. Afuera, la corriente del río dejó de fluir cuesta arriba y el agua en su superficie se congeló, creando una fina capa de hielo. En el interior, progresivamente se formaron motas de polvo de hielo en las paredes de la cueva. El aliento de los monos evolucionados y de los humanos se hizo visible a simple vista mientras permanecían quietos, paralizados por el miedo. Entonces, una voz deformada resonó desde las profundidades de la cueva, cambiando de una roca baja a un tono penetrante y agudo. Mii Prei. El pie grande rojo dio un paso adelante vacilante, aparentemente negándose a obedecer. Conocía a la criatura. Esa cosa los había atacado anoche, pero con su número actual, pudieron repelerlo a un gran costo. Pero dentro de la cueva, temía que la criatura pudiera matarlos a todos. Aún así, el pie grande rojo no podía permitirse el lujo de parecer débil frente a sus soldados. Pero un tentáculo gris pálido pasó rápidamente a su lado, atravesó armaduras de cuero y empaló a 3 pies grandes de una sola vez antes de arrastrarlos a las profundidades de la cueva. Esta vez, el líder del ejército detuvo sus pasos. Su mirada se posó en su objetivo, luego en la oscuridad y, finalmente, convencido de su inferioridad, decidió dar la señal de retirada. Paralizado por el miedo, el don de Aito se desactivó, dejándolo mirando las espaldas de los monos evolucionados que se alejaban a medida que salían de la cueva. El líder del ejército le dio una última mirada llena de odio antes de finalmente marcharse. «Ven a mí». Aito se mordió los labios. Aprovechando el dolor de la herida autoinfligida, se liberó del miedo y dio un paso hacia la entrada, hacia la luz. Pero antes de que levantara el otro pie, un tentáculo envolvió el cuerpo de Jack. El pequeño mono intentó liberarse usando dagas de hierro, pero las hojas no pudieron hacer ni un solo rasguño en la piel gris del tentáculo. Jack le dio a Aito una última mirada suplicante antes de ser arrastrado como los otros monos ebol hacia la oscuridad. «Kiaak». La voz de Jack hizo eco, entró en los oídos de Aito y rebotó en las paredes rocosas como un bucle sin fin. Se volvió hacia la voz que desaparecía del único ser vivo que le traía consuelo en esta isla. Sus pensamientos de huir desaparecieron instantáneamente cuando sacó una antorcha y la encendió. Luego, reuniendo todo el coraje que pudo reunir, entró en la oscuridad, acompañado por una voz deformada. «Ven a mí». Aito o Ayer. Aito comenzó su descenso hacia la oscuridad, con solo una antorcha para ahuyentar las sombras y el frío. Su respiración se aceleró, bombeando tanto oxígeno a sus venas como su corazón le permitía, pero su densidad en el aire disminuía con cada paso que daba. Al ver que su luz disminuía a medida que avanzaba, Aito apenas notó los rastros de sangre mientras su pulso aumentaba una vez más, resonando por todo su cuerpo. Palpitar. Como el frío era difícil de soportar, detuvo brevemente su avance y se envolvió en unos trozos de pelo andrajoso para evitar que el calor de su cuerpo bajara demasiado rápido. Palpitar. Una sensación inflamatoria se extendió por su pecho mientras reanudaba su marcha hacia la parte más profunda de la cueva. Sus labios se volvieron azules por el frío. Palpitar.
Cada una de sus respiraciones lo quemaba desde adentro, forzando el poco oxígeno que quedaba en el aire a ingresar a sus pulmones. La llama de la antorcha estaba casi extinguida y apenas iluminaba un metro más adelante, si no menos. Entonces una voz familiar surgió de la oscuridad. No es justo. Ja, Alei, dijo, entre respiraciones entrecortadas, tratando de localizar el origen del sonido. Dio un paso más. Pero esta vez, una voz masculina familiar resonó en la cueva. Me pregunto de dónde sacaste esa terquedad. Papá, dijo, dándose la vuelta. ¿Dónde estás? Se quedó quieto, mirando hacia la oscuridad. Hora de comer. Mamá. Aito se mordió los labios, usando el dolor para recordarle su objetivo actual, pero también para afrontar la realidad. Manténgase concentrado. Es solo una alucinación. Manténgase concentrado. Es solo una alucinación. Pensó repetidamente, tratando de persuadirse de lo contrario de lo que creía. Recordando a Jack, reunió coraje y reanudó su avance. Las voces de sus familiares resonaban en la cueva, rebotando en las paredes, acosando su cordura a cada paso que daba. ¿Pero quién te protegerá, hermano? Paso. No subestimes a tu oponente. Paso. Y de tal palo tal astilla. Paso. Ahí está la siguiente parte. Paso. ¿Y el primer paso? La mente de Aito se volvió borrosa, pisando con cuidado el traicionero camino. Conciencia e inconsciencia entrelazadas. Los músculos de sus piernas movían, impulsados más por instinto que por voluntad. Estaba exhausto. Las voces de su pasado que lo atormentaban progresivamente se transformaron en una ráfaga de sonidos, volviéndose cada vez más agresivas, interrogativas y acusatorias. Parecía que no podía entender lo que decían, como si esas frases en particular hubieran sido borradas deliberadamente de su mente. Como si no estuviera dispuesto a recordarlos. Hermano, ese es. Hijo. ¿Qué? Tú. Mierda. Aito tropezó y usó la pared de la cueva para sostenerse. Las voces, el frío y la falta de oxígeno resquebrajaron sus ya frágiles defensas mentales y físicas. Pero de alguna manera siguió caminando. Sin luz solar, era difícil saber si habían pasado 1, 2 o 3 horas. Para él, cada segundo en la oscuridad parecía una hora cuando, en realidad, apenas habían transcurrido unos minutos desde que inició su descenso. Su espalda se arqueó progresivamente cuanto más avanzaba. El peso de su pasado se vuelve insoportable para él. Pronto, se encontró de rodillas, el frío suelo rocoso destrozando su armadura y ropa mientras se arrastraba hacia el abismo. Cansado. Tan cansado él pensó. ¿Por qué estoy haciendo esto? Aito no entendía su propio cuerpo, que, a pesar de su voluntad desmoronada, seguía adelante. Siempre hacia adelante. Era como si algo lo llevara allí, a su perdición. ¿Fue miedo? ¿Fue el monstruo? ¿O era otra cosa? Casi sin fuerza física y mental, su mano finalmente tocó una textura diferente a la de la roca dura y fría. Una textura peluda. Cerca de su mano, justo dentro del alcance de la luz menguante de su antorcha, yacía el cadáver de un pie grande, con un enorme agujero en el pecho. Jacobo. Pensó, el cadáver le recordó su objetivo original. El recordatorio alimentó su ya vacía reserva de energía en una cantidad ridícula, lo suficiente para arrastrarse unos metros más hasta colapsar por el agotamiento. Voces acusatorias aún acosaban su mente. Lo siento, Jack. No puedo. Pensó, apretando los dientes ante la familiar culpa que carcomía cada fibra de su ser. Falla. Aito apoyó su rostro en el suelo helado, su frialdad quemaba sus mejillas mientras su visión se nublaba por enésima vez. Su última reserva de resistencia se extinguió, al igual que la llama de la antorcha. La oscuridad lo rodeó. Las voces lo atormentaban. El frío lo quemó. Tal vez, debería dejarlo pasar. Pensó, cuando una pequeña bola azul del tamaño de una burbuja escapó del cadáver de pie grande, seguida rápidamente por otras. Las paredes de la cueva reflejaron levemente sus luces, revelando los alrededores. Una gran cantidad de cadáveres de monos ebol se extendieron a intervalos aleatorios en un gran espacio circular accesible mediante 2 entradas, aparentemente desde cada lado de la montaña. Un río subterráneo situado a un lado fluía cuesta abajo y conducía hacia el exterior. En medio de montones de cadáveres se encontraba una criatura de pesadilla alta, de piel pálida, con 4 patas largas y docenas de tentáculos como brazos. Su calva y esquelética cabeza se giró hacia Aito, revelando las cuencas de los ojos vacías que parecían sin fondo.
En su boca redonda, hileras de dientes puntiagudos masticaban el cuerpo de Jack, como si absorbieran el alma del pequeño mono. La criatura escupió a Jack, cuyo cuerpo viajó unos metros y aterrizó junto a Aito. Al ver el cuerpo de su compañero, superó sus límites y se arrastró hacia Jack. Estaba lleno de marcas de mordeduras de las que la sangre brotaba rápidamente. La criatura aparentemente había mantenido vivo al mono o al menos no lo mató instantáneamente después de arrastrarlo a las profundidades de la cueva. Jack volvió su mirada llena de miedo hacia Aito, quien solo pudo desviar sus ojos llenos de vergüenza. De alguna manera, se sentía responsable de esta situación. Falla. Si hubiera tomado mejores decisiones, si no hubiera sido tan débil y quejoso, todo eso nunca habría sucedido. Era como si en aquel entonces, si hubiera sido lo suficientemente fuerte como para controlar sus propios impulsos, debilidades mentales y rabia, nunca habría, de repente, los recuerdos pasaron por su mente al recordar lo que ocurrió ese día después de que su padre abrió la puerta. En su locura, rabia y cegado por el alcohol, había atacado a su padre. Demasiado cegado por el amor por su hijo, Tebari había dudado en contraatacar, pero eso le costó caro. Alei y Olivia habían intentado detener a Aito, pero él las empujó violentamente a un lado. Los vecinos, alarmados por la intensa pelea anterior de Aito contra un candelabro, habían llamado a la policía, que llegó demasiado tarde. Más tarde, en su celda de prisión, Aito se enteró de las graves consecuencias de sus acciones de borracho. Puso sus manos sobre su pecho, agarrando su armadura con fuerza, tratando de exprimir la creciente bola de dolor dentro de ella. El recuerdo de sus actos pasó repetidamente, una y otra vez. Cada vez aumentaba al doble su tortura. Una tortura que sabía que merecía pero que solo podía refutar. Ese no fui yo, no fui yo. Su fracaso, sus hechos pasados, su propio pecado. Todos esos pensamientos se mezclaron con el creciente miedo de una criatura que se acercaba y que había sentido pero que nunca había visto en sus sueños. Finalmente estás aquí, dijo la criatura, acercándose a su presa, deleitándose con el miedo y el dolor de Aito. Cada vez más fuerte con el paso de los segundos. ¿No es dolor? Sí, respondió Aito. Entonces déjalos ir. Las voces, la criatura, sus recuerdos, Jack. Su mente fue atacada por todos lados. El miedo, la duda, el arrepentimiento, la culpa, el remordimiento y la debilidad finalmente se abrieron paso a través de sus barricadas mentales, atomizando sus defensas. Y punto llevar dijo Aito, dispuesto a entregar su sufrimiento a ese monstruo. Sí. Ya casi estás allí. Había sido mucho mejor cuando no podía recordar esos recuerdos dolorosos, y solo los felices. Entonces, ¿por qué debería molestarse siquiera en recordar cosas dolorosas? Y toma mi. Sí. No los necesitas. ¿El dolor físico? ¿El frío, su cansancio? ¿Por qué debería aferrarse a ellos? Dame todo. Irónicamente, empezó a sentirse cómodo a pesar del frío. Algo salía de su cuerpo como si la criatura le estuviera drenando de su sufrimiento, de las cosas que no deseaba conservar. Déjame darte la redención que tan desparadamente buscas. Y punto lleva mi dolor, por favor y... Las voces comenzaron a amainar. Pronto estaría libre de ellos, de su tortura. Pronto el dolor y los recuerdos desaparecerán, dejando solo otros dos problemas. Primero, la criatura, pero eso podría esperar. Sí, podía esperar, porque había una preocupación más. Primero necesitaba descartar a su amigo. El mono había sido un dolor de cabeza desde el principio. ¿Por qué tenía que ser su amigo? ¿Por qué? Bofetada. Aito sintió otro sentimiento doloroso. Uno que ardía en su mejilla. Pero ese dolor le resultaba familiar. Lo había sentido antes. De hecho, varias veces. Durante su entrenamiento con Tebari y una noche con cierto pequeño mono. Jacobo. Pensó Aito, su mente despertando de su extraño estado anterior de niebla. Como si su pasado y su presente, fusionados, lo hubieran llamado de regreso con una simple bofetada. Miró hacia un lado, a la fuente de su dolor, para ver a Jack con la mano extendida que había usado para abofetearlo. Luego, usando la misma mano, el mono formó un gesto grosero muy familiar, un dedo medio. En ese momento, la última de las voces que se alejaban resonó en su mente. La voz de su padre. El miedo define tus límites, pero no dejes que él te defina a ti mismo. Miedo. Había temido a su pasado. Había temido que el monstruo que Aito sabía que era, pero se negaba a reconocerlo. ¿Cómo podría esperar vencer a ese monstruo si él mismo creía que no lo era? El dedo medio de Jack cambió a un pulgar hacia arriba antes de caer.
¿Pero por dónde empezar? Aito buscó a su compañero, su amigo. Agarrando con fuerza la mano peluda de Jack, sintiendo el débil pulso del mono. Seguro de que estaba vivo, le soltó la mano y dirigió una mirada furiosa hacia la criatura. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo podría encontrar alguna vez la redención de sus fechorías si no daba el primer paso hacia ella? Allí, en ese momento, finalmente se dio cuenta de lo que se había estado perdiendo todos estos años. Lo que no había tenido fuerzas para hacer. El primer paso para superar la propia debilidad es la aceptación, hijo. Algo se agitó en el pecho de Aito. El dolor que había dejado ir hace unos momentos volvió progresivamente a él. Sus recuerdos, su miedo, sus debilidades, su negación. Papá, gracias y lo siento. No soy digno de tu guía, pensó, un cálido chorro de lágrimas corriendo por sus mejillas. A pesar del frío, el cansancio y la falta de oxígeno, Aito forzó el aire en sus pulmones mientras escuchaba las tonterías de la criatura, antes de finalmente pronunciar una sola frase irregular. No me los quitarás. La criatura detuvo sus pasos, elevándose sobre su comida que intentaba rebelarse inútilmente. Simplemente finja que nunca sucede. Aito se puso de rodillas. No haré. Burbujas de luces, originadas en los cadáveres de los pies grandes, se reunieron lentamente alrededor de Aito. Perdí ese torneo. En mi arrogancia e inmadurez, me decepcioné a mí mismo y solo a mí mismo. Esos dolorosos recuerdos después de que su padre abrió la puerta volvieron a surgir, pero esta vez los recibió con los brazos abiertos a pesar del peso opresivo que suponía sobre sus hombros. Yo era una carga para mi familia. No fuiste tú. Dijo la criatura, tratando de persuadirlo. En mi estado de ira sin sentido, lisié a mi hermana pequeña y lastimé a mi madre. Era el alcohol. No, no lo fue. El alcohol me influyó, pero al final fue mi decisión. Cerró su puño derecho, aprovechando una fuente desconocida de fuerza para prepararse para lo que vendría después. Yo, dijo, apretando su puño con tanta fuerza que la sangre goteó de su palma. Maté a mi propio padre. La criatura miró a los ojos de su presa y no encontró ninguna vacilación. Sin miedo. Solo dolor. Solo y aceptación. Duele tanto que preferiría morir. Pero es mi dolor. Mis recuerdos. Mi sufrimiento. Mío. Lo hice. Fui yo quien lastimó a mi familia y a nadie más. Solo dámelos a mí. Son míos. Tonto, solo el dolor te espera al final de este camino. Dijo, tratando de provocarlo. Para burlarse de su decisión y coraje. Esas palabras ahogan la cueva en un silencio lúgubre. Aito saludó sus dientes. Él sabía. Él ya sabía que su búsqueda de redención no era más que una quimera. No tenía el poder de resucitar a su padre. Había perdido de vista a su hermana y a su madre en la Tierra. Además, no sabía si algún día podría volver a ver el planeta azul. Incluso si lo hiciera, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Pide perdón? Él no lo sabía todavía. Aún así, tenía esperanza, la esperanza de un tonto llamada Iris donde podría tener una oportunidad de expiar. Claro, habría muchas pruebas esperándolo, bloqueando su camino. Podía sentirlo. Pero si no podía reconciliarse consigo mismo ahora, si no podía dar el primer paso, entonces sería realmente inútil. Aito se puso de pie y respiró hondo. Que así sea. Burbujas azules rodeaban a Aito como planetas girando alrededor de un sol. Si no me acepto, nunca podré encontrar la verdadera redención, haga lo que haga. Por lo tanto, al sentir que Aito, la fuente de su fuerza, recuperaba lo que por derecho le pertenecía, la criatura tropezó hacia atrás, debilitándose con cada microsegundo que pasaba. Me acepto incluso si soy un monstruo, pero no dejaré que eso defina quién soy. Dijo mientras burbujas de luz se fusionaban dentro de él y una notificación aparecía en el rabillo de su visión. Superaré mis límites y nunca más me acobardaré ante mis propios fracasos. La criatura retrocedió, cegada por la luz. Imposible y... Recuerda esas palabras tuyas, Aito Walker. Bim. Felicidades. Has adquirido una clase. Un destello de luz azul iluminó los alrededores, ahuyentando la oscuridad y cegando a la criatura supuestamente sin ojos cuyo cuerpo parecía haberse reducido al tamaño humano común. Las extrañas burbujas se transformaron en una especie de energía que recorrió todo el cuerpo de Aito mientras sus heridas se cerraban progresivamente, curándose a un ritmo rápido, visible a simple vista. Sus músculos, genes, huesos y órganos descartaron algunas de sus construcciones anteriores para ser reemplazadas por otras más fortalecidas y evolucionadas.
Un vapor azul radiante surgió de sus poros, purgando rápidamente las impurezas de su pasado. Su fatiga desapareció. También lo hizo la frialdad. También lo hicieron las voces. Aito respiró, disfrutando del oxígeno que había regresado mientras aspiraba algo de luz azul. Se sintió fortalecido por su nueva fuerza, pero no se deleitó con ella. El dolor que persistía le recordaba constantemente su arrogancia anterior. Dio su primer paso adelante como un hombre renacido de las cenizas de su inquietante pasado, pero eso aún no ha sido reparado. Aún consciente de la amenaza frente a sus ojos, Aito sacó 2 hachas de su inventario cuando una ventana de notificación apareció una vez más en el rabillo de su visión. Una característica que parecía haber sido diseñada específicamente para evitar obstruir su visión mientras estaba en combate. Ventana de estado del anfitrión actualizada. Aito Walker y... Información general: muerte. 20 de marzo de 2030. Especie: humana. Sexo masculino. Edad: 25. Altura: 180 centímetros. Peso: 80 kilogramos. Estado emocional: curioso/furioso. Clase: portador de HLV1. Títulos: Black Challenger, padre asesino. Y atributos: 1. Regalos. Agudizado. Instinto, potencial para sentir el peligro un poco antes de que suceda. La activación es aleatoria pero más frecuente. Fuerza bendecida, aumenta la fuerza en 1 nivel. Afilado. Furia, aumenta la fuerza en 1 nivel cuando estás furioso, menos el estado sin sentido. 2. Habilidades. Nueva sección desbloqueada pasiva. Nuevo dominio del hacha LV2. Nuevo dominio del escudo LV1. Nuevo dominio del lanzamiento de armas LV1. Nueva sección desbloqueada activo. Nuevo golpe de escudo LV1. Nuevo aura intrépida LV1, protege al anfitrión del miedo menor. Nuevo lanzamiento de hacha LV1. Nuevo torbellino LV1. Y estadísticas básicas. Subir de nivel fuerza. LV3. Subir de nivel cuerpo. LV2. Subir de nivel resistencia. LV2. Subir de nivel agilidad. LV2. Subir de nivel maná. LV2. Subir de nivel destino. LV2, no se puede subir de nivel con Glory Points. Una ráfaga de información entró en el cerebro de Aito mientras daba su segundo paso, cubierto por una luz azul que se alejaba, hacia la criatura aún desconcertada. Le tomó un tercer paso procesar el nuevo conocimiento con el que se sentía muy familiarizado. La criatura finalmente recuperó el equilibrio. Enojado y sintiéndose ridiculizado, dejó escapar una ola invisible de energía que se transmitió rápidamente por toda la cueva, lo que enfureció aún más a su enemigo. Regalo. Furia, los músculos de Aito se contrajeron mientras su piel brillaba roja. Sintió que el aire estaba privado de oxígeno, así como que la temperatura bajaba y las voces regresaban. Él sonrió ante el ridículo poder pero no se acobardó. Habilidad activa. Aura intrépida. Al instante, una energía dorada sin forma lo cubrió de pies a cabeza, iluminando los alrededores con un cálido resplandor mientras lo protegía del extraño ataque mágico de la criatura. Como si fueran ilusiones, los efectos negativos del miedo a su alrededor se dispersaron, desintegrados por la luz. Imposible. ¿De dónde conseguiste eso? Sin dejar espacio para que su oponente se recuperara de su confusión, Aito apuntó a sus tentáculos y arrojó sus 2 hachas. Habilidad activa. Lanzamiento de hacha, las 2 armas giraron en el aire, acercándose rápidamente a sus objetivos. Reflejando el aura de Aito, las cabezas de sus hachas en movimiento brillaban como 2 soles asesinos en la oscuridad, cortando brutalmente los brazos de la criatura. Las 2 hachas continuaron su vuelo, dirigiéndose hacia una pared detrás de la criatura. Incapaces de resistir el poder detrás del lanzamiento, las hojas se rompieron en múltiples pedazos. 6 tentáculos cayeron sobre el suelo rocoso mientras la criatura gemía de dolor y su voz deformada rebotaba en las paredes de la cueva. Aito equipó un escudo en una mano y un hacha de guerra de 2 manos en la otra, encontrando el arma inusualmente liviana para su peso. La criatura envió los tentáculos restantes hacia él, con sus puntas puntiagudas listas para perforar el cuerpo de Aito. Se esquivó para evitar los primeros ataques entrantes y usó su nueva habilidad para detener algunos otros. Habilidad activa. Golpe de escudo, su escudo se rompió por el puro poder de su habilidad, combinado con su fuerza. 3 tentáculos se elevaron y su impulso los clavó en el techo rocoso. Aito agarró su hacha con ambas manos y corrió hacia la criatura, cortando los tentáculos restantes que retrasaban inútilmente lo inevitable. Quedarse atrás. Dijo la criatura sintiendo miedo por primera vez en su vida. Prueba mi hierro, respondió Aito, su enemigo finalmente a tiro del golpe final.
En un movimiento parecido a un tornado, giró su cuerpo mientras balanceaba el hacha con cada ápice de fuerza que podía reunir. Habilidad activa. Torbellino, la hoja cortó el cuerpo de la criatura de la cabeza a los pies. Su movimiento no estaba impedido por lo que antes parecía una piel de hierro. Fluida y mortal, el hacha cortó a la criatura en múltiples pedazos. Incluso entonces Aito no detuvo su habilidad porque maldita sea, ¿cómo puedo detener esta cosa? Pensó, cada músculo le dolía por la tensión de su habilidad pero también por la fuerza que no coincidía con las capacidades de su cuerpo. Desesperado y con la mente confusa debido al movimiento del torbellino, soltó el arma en un intento de detenerla. El hacha voló unos metros antes de terminar su recorrido como las otras dos armas. Destrozada contra la pared de una cueva. Aito se obligó a detenerse. Su rotación se ralentizó progresivamente, ejerciendo una enorme tensión en sus músculos que amenazaban con desgarrarse. Lentamente se puso de pie y se elevó sobre los restos de la criatura. Jadeando, miró fijamente los gruesos trozos de carne gris parecidos a sus y empapados en sangre azul. Un hedor pútrido surgió del cadáver cuando apareció otra ventana de notificación, esta vez frente a él. Una actuación torpe pero encomiable para un mortal. Bin. Felicitaciones. Has completado una misión oculta. Misión oculta de Black Trial completada. Una onza de valentía. Misión oculta. Matar al Paineater enemigo. El Paineater es un tipo de Fearmonger que se alimenta del dolor físico y psicológico de su objetivo. En comparación con otros tipos, utiliza el miedo para atormentar a su presa con lo que más teme. Al consumir los recuerdos más dolorosos de la presa, Paineater se vuelve más fuerte. Dificultad. Infernal. Recompensas. Una parte de la herencia de Valinar. Fragmento antiguo. Puntos gloriosos según tu desempeño después de completar Black Trial. Puntos de tutorial según tu desempeño una vez completado el Black Trial. ¿Qué diablos son esos? Dijo, mirando los artículos que aparecían en su inventario. Risas. Una ventana de notificación dijo, apareciendo frente a la visión de Aito. Jajaja. Acabo de descubrir que mi yo divino es un heredero potencial, y él es un tonto además de ser un mortal. Suspiró. ¿A quién llamas tonto? Tu culo azul volador gana, respondió Aito, pero fue interrumpido por un sombrío recordatorio. Silenciar. Si quieres salvar a tu mono moribundo de allí, tendrás que escuchar lo que voy a contarte. Me queda poco tiempo así que presta atención. Guiado por la ventana de notificación, Aito sacó una pequeña vela de su inventario y corrió hacia Jack, esperando que su amigo todavía estuviera vivo. Colocó el objeto encima del cuerpo moribundo de Jack. Ahora infunde tu maná en él. Yo, no sé de qué estás hablando. Suspiró. Inútil. Decía. La mandíbula de Aito se tensó al leer el insulto, pero mantuvo su ira bajo control. Te echaré una mano. Asegúrate de recordar este sentimiento. Algún tipo de energía que se originaba en su pecho viajó a través de sus brazos y se transfirió a la vela, encendiendo instantáneamente la mecha. Poco después, apareció una ventana de notificación encima de la vela. Bin. Exploración. Se encontró la clase adecuada. ¿Te gustaría otorgarle a Jack la clase LV1 de Aigeru y Elder? ¿Sí o no? Aito presionó sí. Múltiples burbujas de luz provenientes de los pedazos del cuerpo del Paineater volaron hacia Jack y se fusionaron con el mono. Su cuerpo brillaba de color azul y sus heridas se cerraron rápidamente. El mono que estaba al borde de la muerte se puso de pie de un salto y al instante se preparó para una batalla que ya estaba ganada. Es bueno verte también, Jack, dijo Aito, sonriendo cálidamente cuando apareció otra ventana de notificación frente a él. Me estoy cansando de eso. Bin. ¿Le gustaría ver la ventana de estado de Jack? ¿Sí o no? Curioso, Aito presionó sí. Jacobo y. Información general: muerte. Nunca morí. Especie. Mono Evol. Sexo masculino. Edad. 2 meses. Altura. 70 centímetros. Peso. 25 kilogramos. Estado emocional. Enojado. Clase. Portador de dagas LV1. Títulos. Pequeño punk. Y. Atributos. 1. Regalos. Digestión, podrá digerir y secretar algún tipo de heces condensadas de los alimentos consumidos anteriormente. Puede conducir a la creación de una nueva habilidad. Adaptabilidad, aprende mucho más rápido que los seres vivos normales. Agilidad bendecida, aumenta la agilidad en un nivel 2. Habilidades. Pasivo. Dominio de la daga LV1, resistencia al veneno LV1 activo.
Aura tenue LV1, un aura que oculta parcialmente la presencia del anfitrión a aquellos de quienes no desea ser visto. Heces venenosas LV1, secreta una sustancia venenosa del trasero del huésped al activarse. Ocultación de sombras LV1, el anfitrión se fusiona con las sombras, volviéndose más difícil de detectar para los ojos inexpertos. Estadísticas básicas. Fuerza. LV1, cuerpo. LV2, resistencia. LV2, agilidad. LV3, maná. LV2, destino. Bofetada. Pequeño punk. Dijo Aito, interrumpido en su lectura por un ataque sorpresa. ¿Por qué hiciste eso? Jack le mostró a Aito su lengua antes de levantar el pulgar y luego extender la mano para pedir comida. Suspiró, ¿en serio? ¿Eso es lo primero que pides al escapar de la muerte? Como sea, al menos ahora estoy seguro de que estás de nuevo en pie. Jack siempre estaba de mal humor cuando tenía hambre. Usando la vela que tenía en la mano, encendió un fuego construido con la leña que tenía en stock. Luego preparó la cena mientras aparecían notificaciones frente a su cara una y otra vez. Ahora que esto está hecho, permítame presentarme. Soy Valinar, diosa de la valentía, o al menos lo que queda de ella. Soy Valinar, la diosa de la valentía. O al menos lo que queda de ella. Esa frase en particular hizo que Aito perdiera el poco interés que tenía en la ventana de notificación. Lo miró fijamente, sin saber qué hacer con él. Los dioses, con su guerra y sus misiones urgentes y forzadas, estaban empezando a molestarlo seriamente. Y ahora, había otro que sentía que intentaría meterlo en algún tipo de situación peligrosa para variar. ¿Qué carajo va a intentar obligarme a hacerlo ese divino estafador? Pensó mientras cambiaba el lado de la carne ensartada para no cocinar demasiado un lado. Puedo leer tus pensamientos, ¿sabes? Mierda y... Mierda, de hecho. Ahora, cállate y cocina tu carne mientras me escuchas. Ya hemos perdido bastante tiempo con tu mono hambriento de allá, que por cierto no puede verme. A Jack, sentado junto al fuego, le salía baba de la boca y le caía por la barbilla hasta el suelo rocoso mientras contemplaba su futura cena. No veo ningún daño en escucharla, ya que de todos modos desaparecerá pronto. Aito pensó por costumbre. Incluso si ahora supiera que alguien estaba escuchando, no podría evitar pensar. Y si eso puede evitar que esa cosa voladora haga comentarios divinos de mierda, entonces tengo más razones para no interrumpirla. Aunque probablemente lo haré. Sí, entonces escucha. Dijo Valinar, ignorando deliberadamente los otros pensamientos irrespetuosos de Aito. Suspiró. Soy uno de los poderes divinos residuales de Valinar. Déjame aclarar esto. Soy ella, pero no ella al mismo tiempo. Así que trátame como si fuera ella, pero ten en cuenta que no lo soy. Aito sintió un dolor de cabeza por esas tonterías. ¿No podría simplemente decir que ella no era la diosa para evitar confusión? De todos modos, me dejé atrás a mí y a otros 3 antes de sacrificar mi divinidad para crear el velo, una poderosa barrera que rodea la llanura material para evitar que un dios extranjero y sus semidioses que habitan en el vacío pongan un pie en Iris. También sirve como conducto para administrar el sistema que está utilizando actualmente. Mierda, y pensó Aito, pensando que lo que estaba a punto de escuchar era algo que no sería de su agrado. Pero sé que no será suficiente para detenerlo. Solo retrasaría al bastardo. Estoy seguro de que ahora está a punto de encontrar una manera de romperlo o subvertir el velo usando algún medio desconocido. Y como solo bloquea la entrada de dioses o semidioses, sus Fearmongers todavía están causando estragos en Iris. Déjame adivinar, dijo Aito, usando sus pensamientos para evitar que Jack supiera que estaba hablando con una entidad visible solo para él. Ocultaste herencias con la esperanza de que alguien eventualmente fuera lo suficientemente valiente para recogerlas. Una vez que alguien los herede por completo, de alguna manera encontrará alguna manera de salvar a Iris. ¿Qué clase de mierda es esa? Nunca hablé de salvar mi mundo. Estamos hablando de poder. Un poder que no dejaría intencionadamente en manos mortales si pudiera evitarlo. No tuve elección. Uno, si no más, de los dioses Iris restantes podría ser un traidor. Esa vela incompleta que tienes es parte del objeto más importante que quería pasarle a alguien digno, pero también la razón por la que tuve que ocultar mi supuesta herencia. No dejes que su apariencia te engañe, es un objeto de tremendo poder del que deriva el actual sistema gestionado por los dioses. En cuanto a su nombre y origen, parece que no puedo recordarlos. No se puede evitar, mis recuerdos están fragmentados.
Todo lo que puedo decir con seguridad es que este objeto está relacionado con el balance y no puedo correr el riesgo de que caiga en manos de un traidor. Por lo tanto, nunca se lo des a un dios. ¿Alguna vez? Incluso si puedes confiar en uno. Aito volvió su mirada hacia la vela ordinaria aún encendida en su otra mano, entendiendo por qué podría permitirle acceder a las ventanas de estado de otros. Pero lo más importante es que parecía dar clases. Entonces, antes de morir, dividí la vela en 4 partes y, con algunas cosas más, las escondí lejos de los ojos curiosos de los dioses. Esa isla que se encuentra entre los aviones era perfecta. Esos hermanos míos no pensarían en buscar aquí, justo delante de sus narices. Y en caso de que alguien, ya sea un mortal o un dios, alguna vez tropiece con una herencia por casualidad, no habría podido activarla usando medios normales sin pasar mi prueba. Lo cual hiciste, por eso ahora se te considera el dueño de la vela. Felicidades. Doble mierda, y maldijo internamente, cansado de ver felicidades escritas en una ventana azul flotante. También le preocupaba a Aito saber que él había desencadenado lo que le estaba sucediendo en ese momento. Incluso si aún no sabía cómo regresar a la Tierra, necesitaba el poder para hacerlo. Eso estaba claro. Pero confiar en la herencia de una diosa muerta, de la que no sabía nada, para obtener la fuerza que necesitaba parecía una idea terrible. Tampoco quería entrometerse en algún tipo de conflicto entre seres divinos con poderes mucho más allá de su comprensión, aunque, en cierto modo, ya había puesto un pie en él desde su resurgimiento. No quiero tu herencia. Solo retíralo. Encuentra a alguien más, dijo Aito mentalmente, antes de arrojarle una brocheta de carne a medio cocer a Jack, quien la atrapó sobre la marcha y casi instantáneamente comenzó a comerla. ¿No quieres volver a tu mundo? No juegues ese juego conmigo. Dijo, pensando que ella estaba tratando de aprovechar su objetivo actual, del cual aparentemente ya era consciente, para incitarlo a aceptar su herencia. No estoy jugando a ningún juego, pero estoy seguro de que casi se me acaba el tiempo. Déjame decirte algo que podría ayudarte a alcanzar tu objetivo. Una vez que esa vela esté completa nuevamente, te otorgará el poder de regresar a la Tierra. Y créanme cuando digo que la transmigración no es tarea fácil. No lo compares con tu avivamiento. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero digamos que hay una razón por la que los dioses eligen convocar a humanos muertos en lugar de vivos. Por lo tanto, mi herencia podría ser tu única salida de Iris. Aito suspiró. Valinar podría estar intentando estafarlo para que complete la vela por motivos desconocidos. O en realidad estaba diciendo la verdad. De cualquier manera, no tuvo más remedio que creerle ya que no tenía otras alternativas, por ahora, claro. Lo haré, pero si de alguna manera encuentro otro camino de regreso, tiraré esa cosa. Supongo que es mejor que nada. Dijo Valinar mientras su ventana azul comenzaba a desvanecerse. Siento que mi poder se debilita. Esperar. Dime dónde buscar la siguiente parte de tu herencia. Yo creo que uno de ellos fue entregado para su custodia al viejo clarividente que vive en las llanuras heladas de Iceel. Ten cuidado, esa vieja bruja es poderosa y odia a los visitantes. Pero si encuentras una ofrenda de su agrado, es posible que te deje ir con o sin el trozo de vela. Podría dejarme ir, genial, él dijo. 2 últimas cosas, si tienes que confiar en un dios, sería Belmont. A pesar de su título como dios de la pereza, trabaja hasta la muerte para evitar que este mundo sea destruido, y él era mi esposo. Aito gruñó. Belmont era probablemente el último dios con el que le gustaría entrar en contacto. Después de todo, fue ese bastardo quien lo envió a salvar a esa chica desagradecida y al otro chico. ¿Y qué hay de que él sea su marido? ¿No usó ella los términos hermanos antes? No es que le importara, de todos modos. Este mundo puede permitir el incesto por lo que a él le importaba, pero no era su perversión. Aún así, no los juzgará por su cultura. Suspiró. Los dioses son hermanos solo de nombre para simbolizar la unidad. Dijo Valinar, sus medios de comunicación se vuelven más borrosos con el paso de los segundos. Sabiendo que casi se le acababa el tiempo, interrumpió su explicación y dio su último consejo. Para pasar mis pruebas, recuerda esto. Alabo 4 virtudes. Aceptación hacia la propia debilidad. Benevolencia hacia los necesitados. Justicia para quienes la merecen. Valentía ante un destino desconocido. Además, no olvides que no todo es negro o blanco. La ventana de notificación desapareció antes de que Valinar pudiera terminar lo que tenía que decir. Blanco o negro, pero gris.
Pensó, completando su frase que le resultaba demasiado familiar ya que a su padre le gustaba decirla de vez en cuando. Esa conversación lo dejó con más preguntas que respuestas. Aunque sabía de antemano que le traería problemas, al menos había aprendido un camino a casa. Pero en este momento, incluso si su mente estaba en peligro, quería descansar por encima de todo. Y lo más probable era que el ejército de monos no se atreviera a poner un pie en la cueva, al menos por un tiempo, convirtiendo su lugar de descanso actual a una casa segura, algo que nunca antes había tenido y no estaba dispuesto a desperdiciar esa oportunidad de descansar. Sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, Aito frunció el ceño mientras miraba una pequeña cuenta gris en su mano. Una parte de la herencia de Valinar con la que había sido recompensado después de matar al Paineater. En su interior, el vapor gris movía en círculo, formando una espiral en miniatura, con cada partícula, de lo que sea que estuviera hecho ese vapor, vibrando como si estuviera viva. En el centro de la espiral había un pequeño y tenue escudo de grezo, apenas visible debido a la poca luz. Aito acercó la vela aún encendida justo debajo del peculiar objeto y examinó el símbolo flotante. De repente, apareció una notificación encima de la vela. ¿Le gustaría tasar el artículo? ¿Sí o no? Presionó sí y apareció otra ventana azul. Perla de memoria tipo. Transferencia de habilidad. Descripción. Una cuenta hecha usando un fragmento de alma solidificada como contenedor de recuerdos. Da acceso al conocimiento y barra o poder del creador de la cuenta. Su perfecta pureza permite una transferencia instantánea y sin efectos secundarios. Aplicación. Activación al consumir pureza. Perfecta restricción. Pasar la prueba de aceptación de Valinar. Fragmento de alma. Maná. Activación tras el consumo. Pensó, mirando la cuenta con menos sospecha que antes. El extraño poder de la vela ayudó a disipar las dudas, pero sus hábitos de pensar demasiado le impidieron la simple elección que se le ofreció. Comerse la cuenta para ganar poder. No sabía nada de Iris y las diversas cosas sobrenaturales que albergaba. Pero sabía que en ese momento no podía simplemente escupir sobre el poder que necesitaba desesperadamente, incluso si aún no sabía qué era. Es más, afuera, un ejército de monos deambulaba por la isla. Puede que no se atrevan a descender a esta cueva, pero él no apostaría su vida a una posibilidad, aunque pasaría así. Aito puede llegar a arrepentirse de haber comido esto más tarde. Pero por ahora, una cosa estaba clara. Necesitaba poder para sobrevivir. Pase lo que pase después de que haya terminado con esta prueba. Un problema a la vez. Quedaba menos de una semana, al menos según su comprensión del tiempo, y no podía permitirse ningún margen de error si quería sobrevivir. Por lo tanto, se llevó la cuenta a la boca, apagó la parte de su cerebro que gritaba, que le impedía comer un objeto de origen mayoritariamente desconocido y, antes de que su resolución pudiera desmoronarse, se tragó la oferta de memoria. Bim. Felicidades. Has adquirido 2 nuevas habilidades. ¿2? Pensó, antes de ordenar mentalmente que se abriera su ventana de estado. En la sección de habilidades activas, aparecieron 2 nuevas líneas. Nuevo Pneuma LV1, permite que el anfitrión respire la fuerza vital circundante para restaurar una pequeña cantidad de resistencia. Nuevo control de peso LV1, permite que el anfitrión aumente o disminuya el peso original de un objeto inanimado 2,5 veces. Según la ventana de notificación anterior, no tuvo ningún efecto secundario después de ingerir la cuenta, que pareció haber desaparecido instantáneamente después de que Aito la tragó. Lo había sentido bajar por su garganta, pero la sensación desapareció rápidamente. Interesante. Pensó, pensando en las innumerables posibilidades que esas habilidades permitían mientras un flujo de información pasaba por su sistema cerebral y luego se extendía a todo su cuerpo, creando vínculos entre sus músculos, nuevos conocimientos y algo en su pecho que aún no comprendía completamente. Emocionado por sus nuevos poderes, sacó un hacha de una mano de su inventario, dejó caer la vela, se puso de pie y dio algunos golpes para tener una idea de su peso actual. Luego, tras unos momentos de concentración, activó su nueva habilidad. Habilidad activa. Control de peso. Una sensación cálida viajó desde el pecho de Aito hasta el eje del hacha y envolvió toda el arma sin ningún efecto visual visible a simple vista. El peso total del arma aumentó cuando la muñeca de Aito bajó ligeramente, más por sorpresa que por la falta de fuerza necesaria para empuñar el hacha ahora más pesada. Él sonrió con satisfacción. Ciertamente requería entrenamiento para acostumbrarse, pero una vez que lo sintiera, su poder destructivo aumentaría drásticamente.
Sin embargo, sintió una especie de energía, ajena a su resistencia física, drenando su interior. Después de concentrarse por unos segundos en su arma, desactivó el control de peso. Luego, emocionado y sin pensarlo, activó su otra nueva habilidad. Habilidad activa. Neuma. Una especie de aire frío, pero confortable, entró en su tráquea y terminó su recorrido hasta sus pulmones. Una sensación rejuvenecedora se extendió por todo su cuerpo, aliviando ligeramente su fatiga física mientras expulsaba vapor blanco de su boca. «Wow, ese sentimiento es mejor que emborracharme, podría acostumbrarme», pensó, intentando activarlo por segunda vez cuando algo doloroso en su pecho se lo impidió. Poco después, la llama de la vela se apagó, y también su dolor. Luego recordó la rápida charla de Valinar sobre el maná y la extraña sensación que siguió. Siguiendo esta línea de pensamiento, concluyó que activar habilidades requería maná, y su reserva actual podría estar vacía o casi vacía. Recordando su pelea con Paineater, había usado prácticamente todas las habilidades de su arsenal para lidiar con la criatura. Pero no sintió la pérdida de energía en ese entonces, o al menos no le prestó mucha atención. ¿Todas las habilidades usan maná o se limitan a algunas?, pensó, antes de suspirar. Como sea, estoy demasiado cansado ahora para pensar en ello. El estrés acumulado y la fatiga física y mental de Aito durante las últimas semanas no se pudieron solucionar utilizando un Neuma. Guardó su arma nuevamente en el inventario y, necesitando un buen descanso, la dejó junto al fuego. Había sentido demasiada curiosidad por los objetos restantes de la herencia de Valinar como para dejar su descubrimiento después de su descanso. El fragmento antiguo que había recibido era solo una pieza de metal oxidado del tamaño de su escudo cuyo uso no podía entender, incluso después de usar la vela para intentar abrir los secretos que escondía. Pero eso solo llevó a que aparecieran signos de interrogación por toda la ventana azul. O el sistema no lo sabía o estaba oculto para él a propósito hoy. Aito bostezó. Dejemos de pensar demasiado en esto. Demasiado cansado. La oscuridad de la cueva se cerró sobre un hombre y un mono evolutivo cuando el fuego comenzó a apagarse. Aito le dio de comer un poco de leña seca y miró fijamente las llamas aleteantes durante un rato. Su elegante danza, acompañada de crujidos y calidez, alimentó su mente perpleja pero también fatigada. Le empezaron a doler los ojos debido a la luz, lo que le obligó a desviar la mirada hacia otra parte. Su amigo peludo dormido, tendido sobre un sólido suelo rocoso, entró en su visión. Una sonrisa afectuosa apareció en su rostro al recordar las numerosas situaciones de vida o muerte que enfrentaron juntos durante esas últimas semanas. No se podía negar que no habría sobrevivido hasta ahora sin Jack. Si el pequeño mono no hubiera estado con él en su lucha contra Paineater, Aito habría estado casi muerto. Una sola bofetada, había despertado su mente en el momento justo. A cualquiera le parecería sin sentido, pero para Aito, esa bofetada le había provocado mucho más que un ligero dolor en la mejilla. Había sido un despertar. Su pasado, culpa, dolor, tormento, pecado. Las cosas que no había podido aceptar se hicieron claras en ese momento. Tal vez se debía a la similitud que compartía con la bofetada de su padre, una técnica que Tebari había usado a menudo durante su entrenamiento para traer de vuelta su mente al asunto actual cuando vagaba por otra parte. Todo lo que sabía era que sus 3 años y medio de reflexión sobre sí mismo, después de la muerte de su padre, combinados con todo lo que había sucedido después de su resurgimiento, le abrieron los ojos en ese momento sobre algo que se había perdido durante todos estos años. Algo que no había podido comprender, pero que ya sabía. Comprensión y conocimiento. Se podía buscar conocimiento utilizando diversos datos de diferentes fuentes, pero la comprensión era una cuestión completamente diferente. Para él, había sentido como si su alma se hubiera fusionado con su mente, como si todo su cuerpo reconociera la noción de aceptación. Esa noción simple pero compleja de aceptación. Incluso después de matar a su padre, cuando pasó algunas semanas en una celda esperando que el tribunal decidiera su destino, con todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre sí mismo y su crimen, no pudo encontrar aceptación, solo desdén. Y culpar. Culpa hacia sí mismo por haber hecho lo impensable, lo imperdonable. Lo que sucedió después de esas pocas semanas tampoco ayudó en su caso. Suspiró antes de cerrar los ojos y el libro de sus recuerdos, maldiciendo esos días llenos de gente corrupta y ese imbécil de capitán. Y, finalmente, después de semanas de constantes pesadillas, alimentado por el calor del fuego y la presencia de un amigo con el que podía contar, su conciencia se desvaneció hasta la nada. A un sueño sin sueños.
Los días siguientes, Aito aprovechó su relativo refugio para descansar, comprender sus nuevos poderes y hacer algunos preparativos para la que probablemente sería su última pelea en esta isla olvidada de Dios. Primero exploró toda la cueva. Resulta que tenía una forma muy simple. Dos entradas unidas por un largo corredor rocoso descendente, formando una progresiva forma de V, siendo el punto central el área en la que residía actualmente. La primera entrada estaba ubicada en su vivienda anterior, y la segunda estaba escondida detrás de la única cascada en la isla. Desde un punto de vista estratégico, ofrecía algunas ventajas, la principal era una salida de emergencia, que irónicamente también era un gran inconveniente. Existía una posibilidad genuina de que lo atacaran por detrás si los monos Ebol se enteraban de la entrada oculta, lo que sería, literalmente, un dolor de cabeza con el que lidiar. Si las cosas se ponen difíciles, aún podría probar suerte escapando al río subterráneo. Pero la falta de una fuente de luz bajo el agua, junto con la distancia que tendría que recorrer mientras contenía la respiración, ciertamente podría llevarlo a su perdición en lugar de a una salida. El verdadero problema radicaba en la capacidad de los pies grandes para reaparecer. Ahora comprendía que los dioses estaban convocando a esas criaturas para cazarlo. Así que no podía simplemente matarlos a todos por miedo a tener que enfrentarse a un ejército nuevamente al día siguiente. Esperar a que atacaran primero tampoco le serviría de nada, y solo dejaría que Aito acumulara ansiedad sobre un posible ataque que podría golpearlo en cualquier momento. Pero si intentaba reducir su número saliendo de la cueva para matar a algunos, Aito revelaría que estaba vivo y coleando. Sin otra opción que esperar, construyó defensas, usando la madera y las cuerdas de su inventario, mientras guardaba algunas para el fuego. Dedicó parte de su tiempo a adaptarse a sus nuevas estadísticas y habilidades básicas. Aunque unos pocos días no fueron suficientes para desarrollar un control perfecto, ahora comprendía mejor sus habilidades actuales. Aito se apegó a este horario hasta que cierta ventana azul que había estado esperando apareció cuando se despertó en medio de la noche, o al menos lo que pensó que era de noche, ya que la oscuridad de la cueva oscurecía el paso del tiempo. Tiempo restante hasta el final de la prueba negra. 24 horas. La notificación despertó instantáneamente su mente tranquila y somnolienta. Era el último día y Aito estaba seguro de que esos monos intentarían algo. No tenía pruebas que lo respaldaran, pero prefirió tomar la iniciativa antes que esperar un eventual asalto. Su primera experiencia con el ejército de monos le había dejado una profunda impresión. Estaban organizados, armados hasta los dientes y tenían un líder fuerte. Si los dejaba planear un ataque, podría volverse mortal. Por eso, decidió actuar primero. Por fin, dijo, empujando a Jack para despertar a su amigo. Tomemos un buen desayuno y pongámonos a trabajar, Jack. Kiak. Tiempo restante. 18 horas. El sol salió en el horizonte en un cielo casi despejado. Un fuerte viento soplaba en su dirección habitual hacia el mar. Perfecto, pensó Aito, de pie fuera de su cueva junto a un arbusto con dos cadáveres escondidos en él. Esos pies grandes habían estado haciendo guardia en la entrada, probablemente para alertar a sus parientes en caso de que cierto humano o criatura saliera con vida. Después de despachar rápidamente a esos dos al amparo de la oscuridad, recorrió los alrededores en busca de los recursos que necesitaba para su plan. Al parecer, ahora los monos Ebol deambulaban por la isla de noche, o tal vez ya lo hacían desde hacía un tiempo. Eso hizo que Aito recordara los cadáveres de muchos monos evolutivos en la cueva antes de matar a la criatura. Había una gran posibilidad de que, por la noche, Paineater hubiera estado matando y saciando sus necesidades aún no claras utilizando monos Ebol. Explicaría la falta de ataque nocturno, su repentina evolución, aumento en número, y también quizás por qué los monos nunca pudieron poblar completamente la isla hasta cierto punto en el tiempo que les permitió pasar por un cambio drástico. En cierto modo, Paineater había disminuido la dificultad de la prueba. Por otro lado, se podría decir que la criatura lo había aumentado en gran medida con su sola presencia. En cuanto a cómo aparecieron esos monos, solo podría ser obra de los dioses. Después de todo, cuando Aito logró rescatar a los retadores rojos, los dioses acordaron darle un día de descanso. Al buscar en los alrededores, Aito encontró múltiples huellas que conducían a su segundo campamento a la orilla del río. Es decir, el ejército de monos probablemente se estableció cerca de allí. Mientras tanto, Jack había estado atento a los pocos monos curiosos que parecían patrullar el área y se había ocupado de ellos cuando era posible.
Finalmente, terminadas sus preparativos, Aito sacó 2 antorchas improvisadas de su inventario, las encendió y le entregó una a Jack, quien corrió en la dirección opuesta. Luego prendieron fuego a todos los arbustos que pudieron encontrar. Algunos de ellos se rellenaban con palos secos de madera y hojas de palmera para acelerar el proceso. Pronto, toda la zona fue incendiada. Aito retrocedió hasta la entrada de la cueva y observó cómo se desarrollaba el espectáculo. Según su experiencia como leñador, un incendio forestal en las condiciones meteorológicas actuales podría propagarse a una velocidad de entre 7 y 9 kilómetros por hora. Además, la falta de lluvia y el sol constante hicieron que la vegetación fuera más o menos seca, a pesar del clima tropical húmedo. Y para colmo, el viento soplaba con fuerza en la dirección perfecta. El problema era mierda, dijo Aito, tosiendo por el humo. Pensó que con el viento no tendría que preocuparse por eso por un tiempo. Pero lo había subestimado. Aito se retiró a su cueva. Con un poco de viento que soplaba desde la salida oculta hacia la otra, el humo no podía extenderse en ella. Al menos en gran cantidad. Solo para estar seguro y no querer asfixiarse, decidió mudarse al otro lado de la isla. Pasó por la cascada, que la llevó a un pequeño estanque. Sin otra opción que mojarse, guardó su armadura, armas y ropa hecha jirones en el inventario, antes de cruzar el agua fría con una profundidad desconocida, probablemente vinculada al río subterráneo. Pensó que una armadura de cuero mojada tenía algunos inconvenientes y prefirió mantenerla seca si podía evitarlo. Aito no lo admitiría, pero simplemente no le gustaba la sensación del cuero empapado en su piel. Además, después de haber explorado esta entrada oculta de vez en cuando, Aito estaba seguro de que los monos Evol rara vez, si no nunca, venían aquí. Parecían vivir principalmente del otro lado. Tal vez fue porque permaneció allí todo el tiempo. Maldita sea, hace frío. Él pensó. Su cuerpo se había acostumbrado a la temperatura tropical de la isla, que promediaba los 28 grados. El agua del río, al ser más fría que el agua del mar debido a su origen, solo podía provocar tal reacción. Pronto llegó a tierra firme y expuso su cuerpo completamente desnudo a la madre naturaleza. Después de casi 3 meses de supervivencia, se había dejado crecer una espesa barba, junto con un cabello negro que le llegaba hasta los hombros. Ahora era la viva imagen estereotipada de un leñador. Su barriga gorda y cervecera había desaparecido casi por completo, revelando un hombre de constitución poderosa. Hombros y pecho anchos. Abdominales, espalda y músculos tonificados de las piernas. Sus ojos oscuros se asomaron a la vegetación circundante, atentos a cualquier tipo de peligro inesperado. Envió a Jack a vigilar el área y procedió a ponerse su equipo, pero fue interrumpido en el medio por una sensación de hormigueo en la parte posterior de su cuello. «¿Mierda, en serio?», maldijo, sintiéndose estúpido ahora que no llevaba nada más que sus viejos pantalones marrones andrajosos rematados con parches de piel de mono mal cosidos. Aito rodó hacia un lado mientras tomaba nota mental de no volver a quitarse su equipo en un ambiente tan peligroso, incluso si tuviera que mojarlo. Una lanza pasó junto a él, revelando la ubicación de 6 pies grandes armados hasta los dientes. Aito rápidamente sacó 2 hachas de hierro de una mano de su inventario y corrió hacia el grupo. Derribó el siguiente proyectil con una de sus hachas y con el mismo movimiento arrojó el otro. La cabeza del hacha atravesó la cabeza de un pie grande que lanzaba lanzas antes de alojarse en un árbol. Su borde ahora agrietado estaba medio hundido en la madera. Maldita sea. Utilicé demasiada fuerza. 2 Bigfoots con hachas de 2 manos corrieron hacia él. Antes de que pudieran alcanzarlo, Aito agarró una piedra y apenas tuvo tiempo de aumentar su peso usando su nueva habilidad. Apuntó a la cara de un pie grande y arrojó la piedra, usando todas sus fuerzas. El mono Evol intentó protegerse con su brazo, pero se sorprendió cuando este se quebró, se partió y se retorció. No perforó el brazo del pie grande, pero lo hizo perder el equilibrio cuando el brazo golpeó su cara debido al poder del proyectil. Una fuerza de nivel 3, una habilidad pasiva de dominio de lanzamiento de arma de nivel 1 y una habilidad activa de control de peso de nivel 1 sin mejorar, sumadas crearon un ataque devastador, considerando que una piedra podría usarse como arma. Con esos 3, probablemente podría simplemente arrojar piedras en lugar de otras armas y aún así asestar golpes poderosos al enemigo. Satisfecho con el resultado de su ataque, sonrió mientras corría hacia el otro pie grande entrante, cuyos ojos se abrieron cuando Aito lo alcanzó un poco más rápido de lo esperado. Bajó su hacha, tratando de cortar a su enemigo, pero se sorprendió una vez más cuando una mano agarró el mango de madera del arma para interrumpir el movimiento.
Aito aprovechó esa pequeña ventana de oportunidad para decapitar a la criatura con un corte horizontal. La cabeza del hacha de hierro atravesó sin obstáculos carne y hueso. La fea cabeza del pie grande, contorsionada por el dolor, se desprendió de su cuerpo y cayó al suelo. Aito dirigió su atención hacia los dos escuderos que protegían al último lanzador de lanzas, pero solo encontró 3 cadáveres. Jack apareció silenciosamente a su lado con dagas de hierro ensangrentadas en la mano, las limpió con un cadáver y las guardó en su tosca mochila de cuero. Buen trabajo, Jack. Después de volver a ponerse su equipo, Aito se enfrentó a tantos monos Evol como pudo encontrar en ese lado de la isla. Atacar a grupos pequeños con la ayuda de Jack y sus nuevos poderes era mucho más fácil que antes. El pequeño mono los tomaría por sorpresa desde su escondite, aprovechando el alboroto de Aito para matar rápidamente a 2 o 3 pies grandes. Usando esa estratagema, pasaron unas horas borrando la presencia de los monos Evol en la mitad de la isla. Como era de esperar, eran incluso más que antes. El dúo probablemente ya había matado a 40 o 50 de ellos. Pero Aito sabía que quedaba mucho más cerca de su segunda vivienda. Calculó que su número rondaba el centenar, o al menos así lo esperaba. Obligados por el incendio forestal, probablemente pronto huirían de su campamento si no estuvieran huyendo ya. El océano a su izquierda y la montaña solitaria a su derecha. Aito estaba junto a la playa. Sus pies descalzos anclados en la abrasadora arena blanca, no afectados por su calor. La estadística básica de Aito cuerpo LV2 había fortalecido su físico, permitiéndole tolerar la temperatura. Todavía era desagradable, al igual que la relativa frialdad del estanque de la cascada. Pero la sensación era simplemente la de unos pocos insectos arrastrándose por su piel. Recordando su pelea pasada contra cierta mujer de ojos azules, se había quitado las botas de cuero amablemente proporcionadas por un pie grande. Con los dedos de los pies en contacto con la arena, podía utilizarlos para moverse con mayor facilidad. Podría parecer una desventaja ya que se había quitado una capa de su armadura, pero prefería aumentar su propia maniobrabilidad contra múltiples oponentes en lugar de su defensa. Al menos en su situación actual. A unos pocos kilómetros de distancia, sobre cocoteros, palmeras y algunos otros árboles tropicales, nubes de espeso humo negro bailaban con el viento. Envolviendo una buena parte del otro lado, sembrando muerte y desolación. Con ese tipo de fuego, Aito estaba seguro de que los monos Evol buscarían refugio en la playa debido al agua de mar. Para ello había elegido el lugar más cercano y seguro a su vivienda anterior. Tal vez solo aparecieran algunos de ellos, pero estaba bien. Después de todo, no podía lidiar con demasiados a la vez. El grito penetrante de Jack resonó desde lo alto de un cocotero cercano, señalando a los enemigos entrantes. Aito sacó 4 hachas de hierro de una mano de su inventario. 3 en su mano izquierda. 1 en el otro. Tratar con monos Evol antes había reabastecido su suministro de armas que se había estado agotando. Aquí vienen punto apóstrofo. Una docena de pies grandes aparecieron desde diferentes direcciones. A los que venían del bosque les quemaron parcialmente sus armaduras de cuero. Otros que caminaban por la playa estaban cansados pero tenían el equipo intacto, a diferencia de su moral que parecía estar en el punto más bajo. No hay ningún líder a la vista. Esperaba que estuvieran desorganizados debido al caos, pero no hasta ese punto. Tararear. Parecen relativamente ilesos por el fuego. ¿Esos tipos huyeron más rápido, dejando atrás a su compañero para quemarse? Pensó, avanzando hacia el grupo más cercano. Debido a la desaparición anterior de Aito, su baja moral y su fatiga, los pies grandes no se dieron cuenta de que un humano se dirigía hacia ellos hasta que fue demasiado tarde para reorganizarse. Destellos de color metálico volaron en rápida sucesión hacia sus objetivos mientras Aito lanzaba un hacha tras otra, matando instantáneamente a 4 pies grandes. Al mismo tiempo, Jack apareció detrás de un cocotero y se abrió paso entre las filas enemigas, llamando la atención de algunos pies grandes. Aito convocó un hacha de 2 manos y corrió hacia los monos Evol más cercanos, los cortó tan fácilmente como cortaría mantequilla. ¿Ya se están reorganizando? Pensó al ver 10 monos Evol escudándose, hombro con hombro, avanzando hacia él como un solo mono. En una sincronización casi perfecta. Sus botas de cuero que excavaban en el terreno irregular les hacían perder ligeramente el equilibrio de vez en cuando. La mirada de Aito se dirigió a los lanzadores de lanzas detrás de la línea enemiga, solo para ver a Jack peleando con ellos.
Seguro de que no tendría que lidiar con un proyectil, extendió su hacha de 2 manos hacia atrás, se tomó unos momentos para aumentar su peso 2,5 veces, fortaleció su agarre y arrojó el arma horizontalmente hacia la pared de escudos que se acercaba. Habilidad activa. Lanzamiento de hacha. Como un boomerang gigante, el hacha de 2 manos giró, atravesó el aire y rápidamente alcanzó a 2 portadores de escudos. Se prepararon para el impacto, pensando que sus escudos los preservarían del ataque. Pero estaban gravemente equivocados. La cabeza del hacha destrozó su protección como si nada. Sus cuerpos fueron cortados por la mitad a la altura del pecho mientras el arma volaba más detrás de ellos, terminando su recorrido en la arena. Al instante, 8 portadores de escudos volvieron la mirada para mirar los cadáveres de sus camaradas. Llegaron a una conclusión común y rompieron su formación, sabiendo que era inútil mantener la formación. Aito arrojó otro hacha de 2 de ellos, quienes se hicieron a un lado, frenando su avance. Sacó otra hacha de 2 manos y, demasiado tarde para usarla como proyectil, esperó a sus enemigos. 6 monos evolutivos lo rodearon en poco tiempo, usando sus escudos para bloquear cualquier posible ruta de escape. Lentamente y con cautela cerraron su trampa, sin darse cuenta de que estaban jugando en la palma de su mano. Aito esperó un poco más a que llegaran a su zona de strike y, como un tornado de muerte, giró sobre sí mismo. Habilidad activa. Torbellino. La rotación, la velocidad, la fuerza y la habilidad misma atravesaron todo. Armadura de cuero, madera, carne y huesos. Aito se detuvo tambaleándose. Había entrenado esta habilidad durante los últimos días en la cueva, pero aún no lograba un control perfecto. Incluso sin el aumento de fuerza de su Don Furia, esa habilidad activa todavía era difícil de manejar. Miró fijamente a los 2 monos restantes, quienes lo miraron primero con miedo y luego con burla cuando sus miradas se dirigieron a su arma rota. Mierda. Tengo que conseguir un arma adecuada a mi fuerza. Los 2 pies grandes aprovecharon la oportunidad de oro para atacarlo. Aito suspiró. Sin tiempo para sacar otra arma, y con las hachas de los enemigos rodeándolo en jirones, no tuvo más remedio que volver a sus viejas costumbres. Algo que había evitado hacer antes de matar al Paineater, porque le recordaba su pasado. Su pie derecho se hundió más profundamente en la arena antes de patear el aire. Sand voló hacia los 2 monos Ebol y los cegó a ambos por un corto período de tiempo. Aito corrió hacia el más cercano y agarró su brazo peludo con una mano. Tiró para enderezarlo y le golpeó el codo con un golpe con la palma. Su brazo se rompió, soltando un hacha, mientras un grito desgarrador se abría paso desde la garganta del pie grande. Tiró de nuevo para sacudir el equilibrio del enemigo y le barrió el pie. Tan pronto como el cuerpo del pie grande tocó la arena, dio el golpe final con una fuerte patada en la cabeza. Con su fuerza actual, el cráneo del mono evolutivo se hizo añicos. Se lanzó hacia el enemigo restante. Le dio un codazo en el plexo solar y lo envió volando con una patada alta en la cabeza. ¿Las tetas de Filancia? Pensó, sintiendo un dolor ardiente en la parte interna de los muslos. Ha pasado demasiado tiempo desde que estiré las piernas. Agarrando el hacha de su enemigo, revisó a su último oponente y le clavó el arma en la cabeza. Luego dejó escapar un profundo suspiro y usó Neuma para recuperar una ligera cantidad de resistencia. De repente, resonó un fuerte rugido. Aito giró la cabeza para ver un enorme mono rojo con armadura completa haciendo su aparición en la playa, con un ejército debilitado detrás. La conmoción había atraído la atención del líder mientras reunía cerca a los últimos soldados que aún respiraban. La mayoría de ellos tenían marcas de quemaduras en todo el cuerpo. Otros tenían armaduras de cuero parcialmente quemadas. Algunos incluso perdieron sus armas en el incendio forestal. Oh, parece que Big Bad Red finalmente llegó. Dijo, usando ese apodo en referencia a cierto cuento antes de dormir. Jack. Vuelve. Jack sacó sus dagas del cadáver de un mono evolucionado y se volvió para unirse a Aito. Los pocos monos evolutivos que aún estaban vivos de su pelea fueron llamados para unirse a las filas de Big Bad Red. Es hora de cambiar de táctica, dijo Aito, apuntando al líder del pie grande. La distancia que los separaba era de aproximadamente 100 metros. Estaba seguro de que fallaría, pero su objetivo no era matarlo. Su hacha voló alto en una línea arqueada. Pero en lugar de golpear al líder, atravesó la cabeza de un soldado. Oh. Tiro de suerte. Dijo, antes de girar valientemente su cola para huir en dirección a la cascada con Jack de puntillas. Rugido.
Aito corrió a través de la vegetación tropical tan rápido como un velocista profesional pero con apenas la mitad de esfuerzo y consumo de resistencia. Su estadística básica agilidad LV2 parecía haber aumentado su velocidad. Aunque no estaba claro qué hacía realmente esa estadística, sentía que podría tener una relación con su capacidad actual de huir. Pero como no se llamaba velocidad LV2, no podía estar seguro. Junto con su resistencia LV2, cuyo nombre se explica por sí mismo esta vez, fue la combinación perfecta para superar apenas a sus rivales que compiten en los mismos Juegos Olímpicos de la isla abandonada de los dioses. El primer premio es su culo bronceado. No dispuesto a dárselo a nadie más que a él mismo, Aito aceleró una vez más, usando un Neuma para reponer ligeramente su resistencia perdida. Jack, que venía en segunda posición y algo más rápido que su amigo, usó su habilidad activa para lanzar algunas heces venenosas a los monos Ebol más cercanos para frenarlos antes de alcanzar a Aito. El pequeño mono había comido hasta saciarse antes de la pelea. Ahora que su cuerpo es capaz de secretar el veneno sin bayas blancas, mientras tenga suficiente materia prima, las heces seguirán saliendo. Big Bad Red era impresionantemente grande y musculoso. Sin embargo, su evolución parecía haber sacrificado la velocidad por la potencia. Apenas podía hacer frente a la velocidad de sus subordinados. Aún corriendo, Aito sacó un hacha de batalla de 2 manos, listo para cometer el pecado máximo para un portador de un hacha. Usarla como hacha para cortar madera. Aumentó su peso 2,5 veces y derribó un cocotero cercano que ya había sido cortado a la mitad. El árbol se agitó y luego cayó hacia el ejército de monos. Con su estado de ira, debido a la provocación de Aito, se habían centrado demasiado en él. El árbol aplastó a 2 pies grandes, mientras que uno escapó en el último momento. En preparación para la carrera, Aito había cortado varios árboles lo suficientemente profundos como para que aún se mantuvieran altos, pero lo suficientemente poco profundos como para caer de un solo golpe. Teniendo en cuenta la circunferencia, la dirección y el tamaño de los árboles, había utilizado su experiencia como leñador para ajustar sus trayectorias y adaptarlas a su plan. Su velocidad de carrera sumada al aumento de peso y fuerza probablemente podría talar un árbol de un solo golpe. Pero probablemente no era certidumbre. Aito no estaba dispuesto a correr el riesgo. No en ese tipo de situación mortal. Un pequeño percance y podría despedirse del primer premio de la carrera. Podría considerarse trampa, pero como dijo una vez una persona sabia, si no estás haciendo trampa, no lo estás intentando. Los cocoteros siguieron cayendo sobre los competidores de Aito. Después de ver a 2 de sus camaradas reducidos a monos triturados, se volvieron más conscientes de su entorno. Solo unos pocos desafortunados quedaron aplastados como galetes francesas. Al ver que su ejército menguaba poco a poco, el líder rugió de furia. Después de la desaparición del humano, logró unir a 200 parientes bajo su mando y mató a los pocos que se oponían. Big Bad Red había perdido una cuarta parte de su ejército en el incendio forestal. A juzgar por la falta de respuesta de los grupos de exploración de este lado de la isla, era obvio que el insignificante humano se había ocupado de ellos. Disminuyendo aún más sus números. Quedaban menos de 100 de sus soldados. Aito sonrió ante el sonido de un enorme bastardo rojo rugiendo detrás de él y cortó otro árbol. Ese circo duró hasta que finalmente apareció la cascada. Descartó su hacha. Después de talar tantos árboles de una manera tan bárbara, su arma quedó casi inútil. Mantenerlo solo podría generar problemas. Jack saltó sobre la espalda de Aito antes de saltar al estanque, nadando por su vida hacia la salvación. Hacia la cueva. Los árboles caídos frenaron su avance, el ejército llegó apenas a tiempo para ver a un humano entrar en la cascada. Enfurecido, pero no lo suficientemente tonto como para caer en una trampa tan obvia, Big Bad Red ordenó a los 21 lanzadores restantes que rodearan el estanque. Silencio. Un viento cálido pasó rozando su armadura metálica mientras miraba atentamente hacia la cascada, tratando de ver qué se escondía detrás de ella. Solo imágenes borrosas del agua filtrando la oscuridad de la cueva entraron en su visión. Detrás de la cortina de agua, Aito había equipado un escudo y un hacha de una mano, esperando pacientemente a que los pies grandes se atrevieran a entrar. Esperaba haberlos enfurecido lo suficiente como para que su estupidez llegara a las nubes. Pero se había equivocado. Sintiendo que algo andaba mal, retrocedió unos pasos. Su don instinto confirmó rápidamente sus sospechas. Aito se dio la vuelta y se adentró más profundamente en la cueva, sus pies descalzos solo hormigueaban ante el contacto del suelo rocoso.
Poco después, decenas de lanzas perforaron el agua y entraron en la cueva. Afuera, Big Bad Red observó a sus lanzadores de lanzas bañar la cascada con sus mortíferas puntas de hierro puntiagudas hasta que se quedaron sin municiones. Luego ordenó a algunos de sus soldados que entraran en la cueva. Los desafortunados elegidos se acercaron cansados al agua. Los monos Ebol sabían instintivamente más o menos nadar, pero no eran nadadores profesionales. En el interior, Aito estaba sopesando sus opciones. Podía lanzar proyectiles a sus enemigos, utilizando las numerosas lanzas esparcidas por la entrada. La cascada le nubló la visión, pero pudo distinguir muchas siluetas afuera, incluidas las que nadaban hacia él. Sin embargo, una buena cantidad de proyectiles seguramente regresaría en alguna bolsa de cuero de lanzadores de lanzas si los atacaba. Así que existía la posibilidad de que ese juego de lanzarse lanzas unos a otros pudiera continuar por un tiempo. Lo cual encajaba perfectamente con su descarado estilo de lucha. En el estanque, 6 pies grandes se dirigían hacia un territorio inexplorado cuando una lanza se clavó en el pecho de un mono evolutivo. Murió instantáneamente. Después del ataque, una lanza tras otra fue lanzada en rápida sucesión. A veces falta. Otras veces dan en el blanco. En el agua, no podían hacer nada más que morir. Su líder de pelaje rojo observó cómo sus soldados flotaban cadáveres acribillados con lanzas redecoraban el estanque de rojo. Fuera de las víctimas en el agua, la dirección de la lanza cambió hacia objetivos en tierra firme. Big Bad Red llamó a sus portadores de escudos y les ordenó que formaran muros de escudos. Los lanzadores de lanzas y los que empuñaban hachas a 2 manos se refugiaron detrás de la barrera protectora. Cuando les tomó organizarse, algunos monos Ebol ya habían caído. Su ejército se había reducido a unos 60 pies grandes debido a la persecución anterior y la situación actual, el líder no podía permitirse el lujo de ser demasiado impaciente. El humano era astuto. A este ritmo, sus soldados serían 0 en poco tiempo. Necesitaba encontrar una manera de rodear esta cueva. Tenía que haber una solución. Escuchó un silbido que indicaba un ataque entrante apuntando a su pelaje rojo. Con un movimiento de su hacha, el líder cortó la lanza en el aire, como si fuera una mosca molesta. Su mirada todavía estaba fija en el punto de impacto entre su arma y el proyectil cuando viajó un poco hacia arriba. Allí vio nubes de humo negro que venían del otro lado de la isla, aunque un poco más pequeñas que antes. Big Bad Red recordó su pelea anterior con el humano y pensó en una posibilidad. ¿Qué pasaría si la cueva lateral del otro y la que está frente a ella fueran iguales? Podría estar mal, pero también acertar. Rápidamente ideó un plan. Si lo lograba, entonces la victoria era suya. Sin embargo, el líder tuvo que esperar hasta que el incendio forestal disminuyera lo suficiente como para permitir un paso seguro. Ya estaba mostrando signos de debilitamiento. A este ritmo, podría tardar unas horas. Una vez decidido, ordenó a sus soldados que retrocedieran hasta estar fuera de su alcance. Para que su plan funcionara, necesitaba dejar que el humano los viera. Si de repente se retiraban, esa cosa insignificante podría tenderles una emboscada en algún lugar y huir de nuevo. Quedarse aquí ejercería presión sobre el humano y también podría ocultar su intención. O eso pensaba. ¿Qué están haciendo?, se preguntó Aito, de pie en la entrada de la cueva. Al quedarse sin lanzas para lanzar, aún podía usar las armas que tenía guardadas, pero con la distancia y los árboles en el camino, seguramente fallaría 1 de cada 10 veces. Quizás 2. Le costaría sus suministros de armas, y los necesitaba muchísimo. El intercambio de costos sería demasiado grande. En el mejor de los casos, podría matar a unos 10 de ellos. Además, le vendría bien descansar un poco. Aito sintió que solo le quedaba suficiente maná, o lo que fuera esa energía escondida en su pecho, para una activación más de Pneuma. Saliendo de la oscuridad de la cueva con una pequeña antorcha, Jack apareció silenciosamente a su lado y le levantó el pulgar. Aito sonrió, pensando que si esos bastardos peludos tenían la idea de esperar a que el fuego se calmara para atacar desde ambos lados de la cueva, les esperaba un paseo delicioso.